6:42, hoy es 6 de noviembre, oficialmente conmemoramos los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Desde el minuto cero, el asalto al Palacio de Justicia precisamente por parte del M-19 que inició la violenta arremetida, que no se nos olvide, iniciada por ellos, y la posterior respuesta de la fuerza pública, marcaron una cadena de hechos que durante 28 horas pusieron a magistrados y a cientos de civiles frente al más cruento ataque que se haya visto nunca en una ciudad colombiana. Basados en el informe final de la Comisión de la Verdad, Nancy Velasco, nuestra compañera, reconstruye lo que ocurrió durante la ocupación de este símbolo de la justicia. El asalto al Palacio de Justicia comenzó sin ruido, con la llegada de 7 guerrilleros del M-19 entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Iban de civil y armados, pero la máquina detectora de la entrada había sido retirada pocos días antes. Entran unos primeros guerrilleros para tomar posiciones estratégicas del segundo, del tercer piso y avisar al comando que estaba cerca a Palacio de que ya podían entrar, que ya habían llegado los magistrados y que ya podían entrar. Hacia las 11:30, 2 vehículos con 28 guerrilleros irrumpieron en el parqueadero con acceso por la carrera octava. Abrieron fuego de manera indiscriminada, asesinaron a 2 vigilantes y fueron enfrentados por escoltas de los magistrados. Subieron a tomarse el palacio piso por piso, secuestraron a los magistrados, amarraron a los magistrados. Hermano, de una, muéstrame el micrófono. ¿Ok? Bueno, listos. Venga, sin correr, sin correr, sin correr. A escasos 300 metros, en la casa de Nariño, el presidente Belisario Betancur fue enterado casi de inmediato, pero dio las primeras instrucciones a la 1 de la tarde. Sin embargo, antes de esa hora, ya habían llegado 8 tanques. Es que imagínense ustedes que habían 500 personas al principio, todas con el mismo valor humano. El plan para recuperar el Palacio de Justicia fue ordenado desde la Brigada 13 y tuvo un movimiento inicial del batallón Guardia Presidencial. Todo el mundo sabía que se iban a tomar en la Corte Suprema. Entonces el operativo de respuesta a la toma ya estaba definido, ya estaba decidido. ¿Quién iba a hacer qué? Antes de la 1:30 de la tarde entró por la puerta del sótano el primer tanque, un Urutu con 9 militares que además fue escudo para el ingreso de 14 soldados del Guardia Presidencial. Un golpe a la entrada le tumbó la ametralladora y fue recibido con explosivos. Ahí se produjo el primero de 3 incendios. La Casa del Florero se convirtió en el cuartel general de la Fuerza Pública, con el general Jesús Armando Arias Cabrales a la cabeza. Hacia las 2 de la tarde, un tanque cascabel derribó la puerta de la entrada principal del Palacio de Justicia. Entró seguido de otro tanque y al poco rato por esa misma puerta ingresaron otros 2. De ahí hasta las 10 de la noche continuaron entrando por el frente y por el sótano. Los guerrilleros, a órdenes de los cabecillas Andrés Almarales y Luis Otero, se concentraron en el tercer y cuarto piso, que se convirtieron entonces en blanco de bombardeos de los tanques y de una lluvia de balas. Todas las armas que ya existen, yo creo que las dispararon, las pusieron a funcionar hoy en la toma de la Corte. Ellos jamás dimensionaron esa respuesta, es que era el templo de la justicia. Los guerrilleros, de ver que el ejército no paraba de disparar, y entonces lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón y protegerse con los magistrados. Uno de los rehenes era el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien después de varios intentos por comunicarse con el presidente de la República, habló a través de la radio para lanzar la súplica que nadie en el gobierno atendió. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Hacia las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, el general Víctor Delgado Mayarino, director de la policía, atendió la orden del jefe de Estado y habló por teléfono con Reyes Echandía, quien le reiteró la súplica para que suspendieran el operativo, pero el gobierno no estaba dispuesto a negociar.
A esa hora, unidades élite de la policía intentaron entrar al cuarto piso a través de la terraza, pero se encontraron con una puerta de acero difícil de tumbar y desconocían los planos del edificio. Ya para ese momento había comenzado el rescate de personas atrapadas en el segundo y en el primer piso y la salida de quienes lograron hacerlo por sus propios medios, como algunos ocupantes del tercer piso, para llegar a la puerta principal donde estaba la fuerza pública. Yo pensé que no salía de ahí. ¿Cuántos guerrilleros calculados que había adentro? No sé, eso era una... ¿Pero cuál fue el momento gritería ahí? Un segundo incendio al final de la tarde del 6 de noviembre obligó a salir a personas escondidas en los primeros niveles. Es probable que este se haya producido, al igual que la fatal conflagración del cuarto piso, por las numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de rockets al interior y desde la parte externa del Palacio de Justicia, o incluso que haya sido provocado deliberadamente. El peor incendio fue el que inició en la noche en el cuarto piso y se convirtió en una amenaza tan grande para los rehenes como los disparos de los guerrilleros y las acciones de la fuerza pública. La tragedia sucedió básicamente el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día murieron la mayoría de las que consideramos después víctimas, porque el fuego y el impacto, el disparo de cañones, la respuesta de los guerrilleros del M-19 en el cuarto piso, no quedó vivo casi nadie después de las 7 de la noche del 6 de noviembre. En las horas finales, unas 60 personas fueron llevadas a un baño de 20 metros cuadrados entre el segundo y tercer piso, que se convirtió en el último lugar de resistencia de los asaltantes. Su vida parecía ser lo que menos importaba. Y deciden enviar un emisario, los que están en el baño, para que contacte a la Cruz Roja e informe que todavía hay rehenes, que todavía hay magistrados, y ahí la fuerza pública y el ejército identifican dónde es que los tienen y empiezan a disparar el tanque contra los baños. Cuando se vieron perdidos, los guerrilleros atendieron las súplicas y dejaron salir a las mujeres y después a los heridos, luego a los otros rehenes, pero intentaron poner a los magistrados Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz y a un abogado como escudos a quienes habrían disparado por la espalda cuando Gaona se negó a servir como carne de cañón. Es que fue la segunda gran tragedia del siglo pasado, como con el 9 de abril. Hacia la 1:30 de la tarde de aquel 7 de noviembre, ya la operación final del ejército, conocida como Operación Rastrillo, estaba llegando a su fin con la ocupación del baño que fue el último infierno del asalto al Palacio de Justicia.